La Voz del Derecho presenta El otro lado del deporte. Trata los temas que conciernen a la historia y actualidad de los acontecimientos deportivos que cobija el derecho. Conduce Nicolás Abello Sabogal. El otro lado del deporte. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenas tardes a todos los oyentes, buenos días, buenas noches, dependiendo del momento en que nos oigan. Estamos en El otro lado del deporte, en La Voz del Derecho. Ya saben que nos pueden oír directamente desde la página web o desde cualquiera de las plataformas de podcast, incluyendo YouTube, que nos pueden ver nuestras bellas figuras. Desafortunadamente solo pueden ver hoy a los dos hombres. Las dos grandes mujeres que nos acompañan están vía teléfono y no las pueden ver. Es desafortunado, ojalá algún día las tengamos acá. Vamos a hacer creo que de hoy en 8 sale el último programa. Vamos a hacer el... Del año, sí señor. Hoy vamos a hacer el penúltimo programa del año y vamos a empezar a hablar de un tema totalmente diferente. Entonces empiezo, digamos que el editorial que tenemos acá, diciendo que se acabó el sainete de la Copa Libertadores y que no vamos a hablar de Copa Libertadores, que seguramente, como viene la mano, va a venir TAS y vamos a tener que hablar de ese tema jurídico, pero hoy quiero hablar de algo mucho más divertido, algo que tiene una trascendencia distinta y de un fútbol distinto. Hoy vamos a hablar de fútbol femenino. Vamos a hablar de fútbol femenino, de inclusión de género y vamos a hablar de todo lo que ha venido pasando en el último mes, que se nos tapó por el sainete que ya les dije. Vamos a hablar de Copa Libertadores, vamos a hablar del Mundial, por eso tengo hoy la camiseta de México. México quedó subcampeón del Campeonato Mundial Sub-19 y vamos a hablar obviamente de un tema que no es muy conocido, pero es la niña Maripaz, que está en unas peleas judiciales. Por eso estamos hablando en La Voz del Derecho, vamos a hablar de derecho, por un tema de discriminación en un campeonato infantil o un campeonato de divisiones menores. Aficionado, pero muy aficionado, en el que ha tenido unos problemas de discriminación. El fútbol femenino, yo lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, nosotros los hombres le tenemos una ventaja como de 69 a 66 años, creo. El primer mundial fue en Uruguay en 1930, el primer mundial femenino, puedo estar equivocado, pero no estoy muy lejano, fue en 1996, es decir, son 66 años de diferencia que lógicamente hacen que la brecha sea grande. El fútbol masculino es un producto maduro, no creo que vaya a ganar más adeptos, por lo menos hombres. Y FIFA se dio cuenta, además el mundo es mixto, que el fútbol femenino podría ser buen negocio. Desde el 96 y tal vez antes en Estados Unidos y en algunos países el fútbol femenino era una realidad. Yo, que nací en el 66 precisamente, tengo claro que ninguna de mis compañeras de colegio osaba darle una patada a una pelota porque era considerada marimacha, porque ese era un deporte de niños, porque no había posibilidad en el colegio de hablar de fútbol femenino. No había futbolistas, no había mucho menos campeonatos. Siempre una vez al año había algún chiste y las niñas jugaban fútbol, pero era el chiste. En la universidad, a mí en mi facultad, hubo un partido que cada vez que lo veo me parece más desafortunado, ni siquiera lo voy a nombrar, porque sé que mis dos compañeras se molestarían. Pero a partir de los 90, sí, con el Mundial, empieza a aparecer el fútbol femenino. Empiezan a aparecer mujeres que empiezan a practicar y a luchar por el fútbol femenino. El fútbol femenino hoy en día es una realidad, pero como todo, romper la pared del género es complicado. Las universidades, cuando empezaron a recibir mujeres, tenían problemas, obviamente ideológicos. Había gente que consideraba que las mujeres no merecían estar en la universidad, pero tenían problemas logísticos. No había baños, no había espacio. En el fútbol empieza a pasar lo mismo y el fútbol femenino se tiene que abrir espacio a codazos, a patadas y sobre todo como en fútbol, con una actitud diferente y con una forma diferente de ver el fútbol que nos encanta. A mí por lo menos me gusta mucho. Salgo del fútbol, del poner huevos, que me parece una palabra, una frase absolutamente desagradable, sobre todo porque no creo que un tipo como Messi ponga huevos.
Él pone velocidad, pone cabeza, pone fútbol, y así debe ser. Entonces vamos a hablar de fútbol femenino. El fútbol femenino, repito, se ha ido abriendo camino con mujeres como nuestra invitada y nuestra compañera. Carolina Gil es una paisa enamorada del fútbol femenino, y María José García pues es nuestra compañera de lucha en La Voz del Derecho, en Acodepor. La conocí hace ya un tiempo porque ella quería conocer de derecho y fútbol, y acá está. La última reflexión es que, lo digo por mi hija, pero no lo volveré a hacer. Mi hija habla de las niñas, sus compañeras, y siempre cuando pregunto con quién estás o dónde estás, con las niñas. Cuando le digo si iba a ir a mi casa con sus amigas, dice, las niñas van a ir. Nunca lo tomé de manera despectiva, pero parece, y no gusta, entonces no habrá que hacerlo, que hablar de las niñas que quedaron campeonas de Copa Libertadores es menospreciar un poco. Yo no creo, repito, pero las entiendo, y hablaré de las futbolistas. No entiendo por qué no se puede decir las jugadoras, pero hablaré de las futbolistas mujeres, y ahí hay un término que es neutro, o por lo menos que no admite los jueces y las juezas, los médicos y las médicas. Acá son los futbolistas y las futbolistas. Hablaremos de las futbolistas. Quiero saludar a Carolina Gil, a María José García y, por supuesto, a nuestro gran socio, amigo, Víctor Delgado. Hoy Nicolás tuvo un problema de fuerza mayor y no nos puede acompañar. Buenos días a todos y adelante. Caro. Hola, muy buenos días a todos. Quisiera empezar pues agradeciendo por esta invitación a hablar sobre un tema pues que me apasiona, el fútbol, y quisiera hacer pues como una aclaracioncita ahí con respecto a lo que tú dices. Obviamente tenemos que hablar ya de futbolistas, porque yo hago mucho como la analogía cuando es una mujer abogada, ¿cierto? Y es un tema que a mí me molesta, y de hecho alguna vez te lo puse en conocimiento. Sí. Y es que uno llega a algún lugar y uno no es la abogada, ¿me entiendes? No es la muñeca o preciosa o cualquier cosa. Sí. Y el hombre sí es el doctor, etcétera. Entonces digamos que debemos empezar a manejar ya los lenguajes. Estas mujeres son profesionales en lo que hacen, y pienso que pues deben ser tratadas con los nombres específicos que tienen. Entonces, muchísimas gracias por esta invitación, y bueno, un saludo para todos. Majo, buenos días. Hola. Buenas tardes. Buenos días a buenas todos. Noches. Ustedes, como saben, y creo que me han escuchado en todos los programas del otro lado del deporte, creo que este es de los programas que más me ha emocionado desde que empezamos a grabarlo. Me encanta contar con invitadas como Caro, que aunque no la conozco personalmente, nos seguimos en redes sociales y creo que compartimos la pasión por el fútbol femenino. La comparten, no creas. Lo cual creo que nos hace amigas. Me parece que esta es una oportunidad increíble para hablar de un tema que está pasando por una coyuntura demasiado importante y que tiene que dársele la trascendencia en medios y la trascendencia jurídica que realmente se merece. Entonces, bienvenidos a este programa súper especial y esperamos que lo disfruten. Víctor. Bueno, buenos días a todos. Ya se nos acaba la charladera por este año. Yo la verdad lo he disfrutado mucho y he aprendido bastante. También siento que los invitados enriquecen muchísimo. Entonces, Carolina, bienvenida. Yo quisiera introducir un poquito el tema con un tema que me pareció bastante desafortunado dentro de un evento que por demás es justo. Y es, hace una semana, Luka Modric recibe el Balón de Oro masculino, muy merecido a mi gusto, sí. Pero dentro del marco de la ceremonia también se entrega el primer Balón de Oro femenino, que creo que ya era justo que se entregara. Antes se entregaba un premio muy parecido al de FIFA, que era a la mejor jugadora, pero no era equiparable el premio, simplemente era el Balón de Oro y el premio a la mejor jugadora del año, que normalmente se lo ganaba Marta, la brasileña, que realmente es espectacular, pero este año se lo ganó, les debo el nombre, sé que es noruega, además es muy bonita. ¿No es holandesa? No es noruega. ¿Noruega? Y
el presentador de la gala era un DJ francés que se llama Martin Solveig y dentro con ocasión de la entrega del premio le dijo a esta jugadora como... A esta mujer. Oye, ¿y tú sabes perrear? Y la cara de desasosiego de que si todo el mundo... en vivo, que es lo peor. O sea, no es que sí sabía. Es No, que se atrevía a twerk ahí enfrente de todo el mundo. Y yo creo que la cara de todo el mundo fue exactamente la misma. Yo quedé un poquito impactado en la televisión. La verdad, estaba ocupado solucionando problemas jurídicos de otra índole, pero me impactó y creo que ese es, y ahí sí peleo con Andrés porque creo que es el primer paso para que se solucione el problema del fútbol femenino. No lo crea, afirme. Hay un tema y es, el fútbol femenino tiene que empezar a verse como fútbol femenino, no como un atractivo más o como una forma de pasar el tiempo libre de las niñas. No. Esto es la profesión de una persona que decide ser futbolista y que por ende al ser futbolista es futbolista. No es otra cosa, no es una niña. Estoy de acuerdo con María José y con Carolina. Sí. A Carolina tampoco tengo el placer de conocerla, pero que yo también soy un abanderado del fútbol femenino. He intentado con María José hacer varias campañas, proyectos y demás que ahí van caminando, pero pues eso es otra historia. Entonces le cedo la palabra ahí sí a nuestras abogadas. A nuestras mujeres. A nuestras mujeres, porque no son nuestras niñas. Y la verdad, apoyo la lucha, creo que tienen toda la razón. Tengo mis problemas con el movimiento feminista, pero estoy seguro que esta discusión va mucho más allá de esto. Esto es una discusión de profesionales, de gente que se dedica profesionalmente a una actividad que, pues, creo que por la época ya ha superado esa barrera de el marimachismo y esas discusiones que la verdad para nosotros, yo creo que los menores de 30 ya no tienen sentido, ya es una discusión de antaño. Entonces le cedo la palabra a las que de verdad tienen conocimiento del tema. Bueno, yo quisiera obviamente que empecemos a tratar el tema ya del fútbol femenino y el aspecto jurídico que viene inherente a él. Y es partiendo de lo que mencionas tú, Víctor, y es el feminismo. Personalmente pienso que el feminismo es uno de los movimientos que más afecta al fútbol femenino, porque precisamente cataloga a las mujeres como parte de una corriente que a veces tiende a ser demasiado extremista. Yo soy la primera, y ustedes saben, en salir a defender los derechos de las futbolistas y de las mujeres en general, pero también creo que tenemos que tener ciertos límites y no irnos a los extremos de que cualquier palabra que se use puede ser malinterpretada y en contra de las mujeres, o que cualquier acto que se haga de manera distinta a los hombres tiene que ser un acto de discriminación. A mí el feminismo me parece que trae un problema de revictimización que lo único que genera es muchísimos más inconvenientes y muchísimos más problemas para las futbolistas, que son de las mujeres de las que estamos hablando en este programa, y creo que tenemos que aprender a trascender un poquito más de él. Tenemos que ir un poco más allá de ese movimiento feminista para ya entrar a ver realmente cuál es la situación del fútbol femenino, cuáles son los derechos que le asisten a las jugadoras profesionales de fútbol o a las futbolistas profesionales como empleadas de los clubes y como deportistas de alto rendimiento. En este último semestre se dio una coyuntura muy particular, y es que desde que empezó nuestra liga profesional el año pasado, digamos que se había tenido cierta certeza de que la liga profesional iba a continuar año tras año. Evidentemente es un proyecto nuevo, un proyecto al que, como ya lo hemos mencionado, tristemente los clubes no le creen, sino que lo ven como una obligación, pero mal que bien pensamos que se iba a mantener en el tiempo y que las jugadoras iban a tener al menos durante 4 meses del año un trabajo asegurado.
Lamentablemente, a finales de este año se tuvo conocimiento de que algunos de los clubes que participan en la liga profesional ya no querían cumplir con esa obligación que se derivaba del reglamento de licenciamiento de clubes de la Conmebol y pretendían darle una interpretación arbitraria a lo que decía ese reglamento de licenciamiento de clubes para poder entender que cuando en el reglamento se habla de clubes del primer equipo o del primer equipo de cualquier club, no se hacía referencia necesariamente a un equipo profesional y que precisamente bajo esa interpretación dejaba de ser una obligación, incluso para los clubes que iban a participar en la Suramericana y en la Libertadores, tener un equipo femenino profesional y consecuentemente desarrollar una liga profesional de fútbol aquí en Colombia. El tema se ha venido decantando desde hace ya aproximadamente mes y medio. Creo que las jugadoras por primera vez se han intentado alinear un poco en busca de un mismo objetivo. Han habido ciertos episodios que creo que podemos tratar en la segunda parte del programa con la otra invitada que vamos a tener y que creo que tiene conocimiento de causa por ser una de las futbolistas profesionales de nuestro país, que de alguna manera han empañado esta unión que vienen teniendo las jugadoras frente a la posición de los clubes, pero creo que es un hito en nuestra historia de fútbol el hecho de que ya haya por lo menos una posición unificada de las futbolistas, y es que tiene que haber liga, no puede haber interpretaciones de los reglamentos ajustadas a los beneficios propios de cada uno de los clubes, y que ya es indiscutible que el próximo año sí o sí tiene que haber una liga profesional. En este momento es una liga profesional que todavía tiene mucho por definir. Hasta ahora tenemos 8 equipos confirmados, que son los 8 equipos que sí o sí tienen que participar porque participan en Libertadores y en Suramericana. Y hasta el 11 de diciembre, es decir, hasta mañana, tienen los demás clubes que quieran participar en la liga profesional plazo para presentarle a la DIMAYOR su propuesta para participar en la liga profesional femenina. Una vez esté definido cuáles son todos los equipos que quieren participar en esta liga profesional, la DIMAYOR entrará a definir tiempos, duración y el formato del torneo. Es decir, en este momento no sabemos nada distinto a que va a haber. La semana pasada tuve la oportunidad de escuchar una entrevista del presidente del Huila, quien decía que probablemente la liga profesional femenina se iba a llevar a cabo en el segundo semestre del año, porque lo que querían era que el formato del torneo se convirtiera como en la antesala de lo que es la Libertadores femenina, que nos trajo este anheladísimo triunfo de nuestro Huila ahorita este semestre. No sé qué tan acertado sea llevar a cabo el torneo en el segundo semestre del año, sobre todo cuando sabemos que se tienen a jugadoras sin entrenar de la manera que se requiere entrenar para jugar un torneo profesional todo este semestre del año, y si le sumamos 6 meses adicionales, van a ser deportistas de alto rendimiento durante un año que no tienen un nivel de entrenamiento adecuado ni la continuidad necesaria para poder participar en un torneo profesional. Entonces creo que esta situación obviamente puede generar mayores perjuicios para las jugadoras. Es indispensable que se tomen decisiones lo más acertadas posibles, pero sobre todo que se empiece a concebir el fútbol femenino como un proyecto que tiene que ser sostenible y que tiene que ser a largo plazo. No se puede tratar de solucionar año a año o semestre a semestre lo urgente, porque por solucionar lo urgente se deja de lado lo importante, y lo importante es precisamente buscar el desarrollo del fútbol femenino en nuestro país. Estoy completamente de acuerdo, y ahí me gustaría hacerle una pregunta tanto a Carolina como a María José. Para mí el fútbol femenino es un producto distinto al de los hombres. Claro. Y ponerlo o tasarlo o compararlo con el mismo rasero, como dirían, al fútbol masculino, es un error.
¿ustedes creen que el fútbol femenino deba tener algún tipo de implicación distinta al masculino? Es decir, ¿él debe tener alguna particularidad que haga que el fútbol femenino, para volverlo más atractivo? Claro. Bueno, mira, yo debo empezar diciendo que soy pues como la abanderada de la palabra equidad de género, porque lo que tú dices es cierto, o sea, nos diferenciamos en ciertas cosas. Entonces hablar ya de igualdad es como una palabra como mucho más densa, diría yo. Entonces yo sí soy una mujer supremamente feminista, pero pienso que lo que dice María José es verdad. Cuando las cosas se llevan a los extremos, creo que ahí es donde radica el error. Yo pienso que en el tema del fútbol femenino en específico, las cosas con respecto al masculino se deben tratar con equidad de género. ¿Qué quiere decir? O sea, como ustedes decían, el fútbol masculino pues tiene más digamos, más recorrido histórico que el femenino, que no, o sea, que el femenino de ninguna manera tiene un poco recorrido, ¿cierto? Hablamos de 25 años hacia atrás. Entonces pienso que deben tratarse cosas diferentes, pero de ninguna manera se le debe dar menos a las mujeres en el fútbol, ¿cierto? Entonces, pienso que es un tema de equidad de género que hay de fondo, porque estas mujeres están definitivamente en una desventaja muy grande con respecto a sus compañeros de la rama masculina. Y a pesar de que pienso que sí hay diferencias entre los dos, entre las dos modalidades, de ninguna manera pues debe permitirse este abismal o esta abismal diferencia que hay entre las dos ramas. Entonces pienso que hay que mirarlo de una mejor manera y entrar a revisar las cosas. Pienso personalmente que el fútbol femenino tiene muchísimo por dar, pero en este momento hay un tema es como de que lo están cumpliendo como por cumplir y no van más allá ni piensan a futuro en esta modalidad como un negocio muy rentable, digamos, en comparación con Estados Unidos, que yo admiro profundamente esta liga, pues, y que de hecho allá también vienen de una lucha histórica con respecto a la rama masculina. Pienso que si las cosas se manejan de una manera adecuada, incluimos la empresa privada para todo este tema de la liga femenina, pienso que podríamos tener un éxito total. Pero si seguimos cumpliendo por cumplir y mirando a estas mujeres como con pesar, como venga a ver, démosle la oportunidad a ver qué, y no entramos a planificar una liga bien planificada, creo que no vamos a cambiar en nada esta situación. Yo ahí tengo un tema que me parece importante y que me parece que el primer escollo es que ni la FIFA se lo cree. Cuando hablamos de formación y solidaridad, estuve la semana pasada, jueves y viernes, dando unas conferencias para la Liga de Bogotá y lo que sentí en el auditorio es que se desentendían totalmente del fútbol femenino. Si no pueden cobrar no pueden cobrar formación, si la misma FIFA en sus reglamentos excluye el tema de cobro de formación y de solidaridad, pues hace que sea muy difícil para cualquier persona que ve el fútbol formativo como negocio, porque además es un negocio. Las ligas, las academias bogotanas, pues decían, sí puede ser interesante, podemos cobrar, llegarán, ahí sí, niñas, porque son niñas de 5, 7, 8 años, llegarán a jugar, las formaremos, pero no es nuestro negocio. Y además ahí eso termina siendo, intentemos justificar a la FIFA, que no la justifico, pero como para darle un poquito de tiza a la discusión, FIFA con lo que planea con eso es decir, miren, si yo le pongo una traba más a que haya transferencias internacionales de futbolistas profesionales, futbolistas muy probablemente
lo que vaya a pasar es que no haya ninguna y que los clubes, por ahorrarse el cobro de una solidaridad o una formación, eviten hacer la transferencia. Entonces lo que dicen es, mire, si yo pongo una traba más, lo que estoy haciendo es desincentivando, pero asimismo están con su medida desincentivando y desfinanciando las academias. Pero además es abiertamente inconstitucional. En Colombia es inconstitucional. En Colombia es inconstitucional y hay un problema, y ahí me uno a lo que estaba diciendo Carolina ahorita y me gustaría oír qué dice María José del tema. Hay un problema y es que no podemos tratar el fútbol femenino con igualdad, sino con equidad. Y es lastimosamente, el fútbol femenino no cuenta con con la espalda de patrocinios y la industria que apoya al fútbol masculino, y por ende temas que resultan tan obvios en la industria, porque es que y no vende tanto, la verdad. No vende tanto, y a lo que hoy es, por ejemplo, un abogado o una abogada pueden hacer el mismo trabajo y muy probablemente la mujer lo haga mejor que el hombre, porque es que son más detallistas, porque tienen más atención a la minucia, porque son más dedicadas. Y eso me lo dijo mi ex jefe y lo he oído de muchas personas y lo comparto. Pero, por ejemplo, hablar de temas de nivelación salarial en el fútbol es completamente descabellado. Sí. De acuerdo, y dejaría de ser justo. Exacto. Dejaría de ser justo. Yo, devolviéndome para responder tu pregunta de manera rápida, Vic, creo que es importante aprovechar la situación que se está viviendo del fútbol femenino para tomar medidas que son diferenciales y que pueden funcionar en pro del desarrollo del fútbol femenino. Como ya lo hemos venido discutiendo en programas anteriores y en los últimos que hablamos sobre todo el tema de las barras bravas y de lo acontecido en Argentina con el partido de Boca y River, el fútbol femenino tiene la oportunidad de empezar a vender un espectáculo familiar. Claramente. Si no aprovechamos esa oportunidad, creo que estamos desaprovechando nuestra oportunidad de vida. De verdad, es un producto completamente diferencial. Se puede manejar en unos horarios en que pueden ir las familias con los niños. Es un espectáculo que deportivamente, se los digo, muchas veces tiene mejor nivel que un partido de los hombres. Es un partido completamente atractivo. Es un ambiente espectacular, es un ambiente pacífico. Todavía no hay las barras bravas que Andrés odia. Entonces, es importante que aprovechemos esa diferenciación entre el fútbol masculino y entre el fútbol femenino. Volviendo al tema que menciona Caro y que Víctor reafirma, y en el que yo estoy completamente de acuerdo. Primer error es hablar de igualdad. Claro. Hablar de igualdad entre fútbol femenino y entre fútbol femenino genera injusticias. Uno de los ejemplos, como el que acaba de poner Víctor, el tema de la igualdad salarial. No se puede pretender que una futbolista profesional mujer se gane lo mismo que un futbolista profesional hombre, cuando evidentemente la realidad es que el fútbol masculino hoy por hoy vende más, tiene más patrocinadores, genera muchos más ingresos por entradas a los estadios y demás. Pero eso no implica que se puedan generar injusticias escudados en que es que el fútbol femenino no vende. Correcto. Uno de los ejemplos que creo que ya habíamos citado aquí en el programa era el de la situación que se presentaba cuando convocaban a las mujeres a microciclos en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol. Cuando son los hombres, el gimnasio está completamente aperado. Asumo yo que celebran algún convenio con Bodytech, Spinning Center o el gimnasio que más se ajuste a los intereses de la federación. Y cuando son los microciclos de la selección femenina, el gimnasio está vacío. Ese tipo de situaciones son las que realmente generan inequidad y generan injusticias. Puede que en términos económicos hombres y mujeres deban ganar distinto, claro, porque generan distinto. Son 60 años más. Pero sí es indispensable que en estos temas, sobre todo en los deportivos, se les pueda brindar una igualdad, se les pueda brindar una equidad.
sino es correcto. completamente imposible que en algún momento de la vida el fútbol femenino pueda estar exactamente en el mismo lugar que el fútbol femenino si no se les dan las mismas oportunidades. Y ahí me parece supremamente importante resaltar que el día en que a las mujeres se les den las oportunidades en el fútbol, es indispensable aprovecharlas. El tema de las oportunidades, quiero hablarlo con Caro. Estamos hablando del fútbol formativo, de niños, ahí sí, de niñas y de niños que quieren jugar al fútbol, y dice FIFA que hasta los 12 años no se recomienda la discriminación de género, que hasta los 12 años prácticamente son los mismos juegos, los mismos cuerpos, y se invita a que los torneos sean mixtos. En Colombia está ocurriendo, porque todo el tema jurídico está en camino, con una niña María Paz, se me olvida el apellido, una niña menor de 12 años, que parece que es una arqueraza, yo no la he visto, es una niña muy bonita, y tapa en un equipo de niños. Y como le fue bien, no tuvieron menor inconveniente los equipos que perdieron contra el equipo de María Paz de demandar el partido, y las autoridades no tuvieron mejor solución, argumento que dar por perdido los partidos. Entonces, Carolina, yo he hablado con ella muchísimo sobre el tema. De hecho, hay una columna de hoy en La República que yo escribo sobre igualdad de género y tratamos el tema de María Paz. Carolina, cuéntanos lo de María Paz. Bueno, este tema principalmente a mí me duele muchísimo, porque es que es un caso muy claro de discriminación. Digamos que bien sabemos que existe ponifútbol de hombres y de mujeres, pero entonces hay un tema de fondo en el que se cuestiona entonces que una niña no pueda llevar al triunfo a sus compañeros sencillamente porque es una mujer, y que todo el mundo se oponga por esto, ¿cierto? Entonces hay un tema ahí de discriminación muy grande, y pienso pues que en realidad es injusto, porque esta niña María Paz Mora Silva, ¿por qué no le dan la oportunidad? O sea, es cierto que definitivamente hay que respetar, digamos, los reglamentos, pero dar por perdidos los partidos, o sea, como si su participación no hubiera importado para nada. Entonces, eso nos sigue dejando a las mujeres como por debajo de los hombres, o sea, como sin el interés que merecemos, y en fin, un montón de cosas. Digamos que es lo que... ¿Cuál fue el argumento? Yo quisiera que nos contaras un poco el tema jurídico, qué pasó, y ya para terminar el primer bloque. Es decir, es que yo no entiendo. ¿Cuál fue el argumento que dio la comisión disciplinaria del campeonato, o qué fue lo que pasó? Que hubo una inscripción irregular, ¿cierto? O sea, ellos no querían permitir que el equipo de María Paz entonces ganara, ¿cierto? Ganaron 3 partidos con ella. De hecho, la niña ha ganado títulos de valla menos vencida, etcétera. Entonces, por cualquier parte se querían meter, cualquier argumento querían meter, y ese fue definitivamente el veredicto que dieron. ¿Como si hubiera sido una ventaja enorme jugar con una niña? No, pues, no entiendo. Es decir, hagamos el contrario, o sea, censo. Si en un equipo de femenino entra un muchacho de la misma edad, puede que, repito, porque son 60 años de diferencia, hay alguna ventaja. Supongamos un equipo de niñas, que las niñas son un poquito más bajitas que los niños, con un arquero hombre, uno podría entender que hay una ventaja. Pero lo que uno podría entender... Pero es que entre niños no me parece tan evidente. Por eso, no es evidente. Entonces es simplemente porque es inscripción irregular, o porque es una ventaja adicional, o simplemente porque es como si se hubiera escrito, no sé, una extranjera o un extranjero, o no entiendo. ¿Alguien sabe? ¿Ustedes dos, María José o Carolina? Es que no he podido leer el fallo. Sé que hay una tutela en camino, sé que hay muchas cosas. Honestamente es que carece de una argumentación que permita responder tu pregunta. Es tan ilógico como que simplemente hubo un registro indebido de la jugadora. No se sabe por qué, sí se sabe por qué consideran que es indebido. El registro es porque ella es niña y porque se supone que el torneo es de niños. El principal problema es que yo estoy completamente segura que si el equipo de María Paz no hubiera ganado los 3 primeros partidos, y hubiera reclamado absolutamente nada, y no hubiera representado una ventaja tener a María Paz,
porque aparentemente eso es lo que representa. Si el haberla incluido a ella en los partidos trae como consecuencia la pérdida de esos partidos, es porque representó una ventaja injustificada para ese equipo. Como si hubiera jugado con un jugador mayor. Sí, bueno. Sí, exacto. Pero si no hubiera ganado, no hubiera pasado absolutamente nada. Y el problema, que lo hace todavía peor, es que estamos hablando de niños. Claro. Es que no estamos hablando ni de deportistas de alto rendimiento, ni mucho menos de jugadores profesionales de fútbol. Estamos hablando de un campeonato formativo de niños menores de 12 años. Bueno. Pienso que desde ahí comienza el problema, porque es que desde ahí se le está enseñando a los niños a discriminar a las niñas que juegan fútbol. Entonces, yo creo que todo es un tema, digamos, es como del lenguaje, de la inclusión y todas estas cosas. Yo pienso que lo que dice María José tiene toda la razón. Estamos hablando de niños, no metieron ahí, no sé, una niña profesional de, no sé, 20 años. En verdad es una niña y pienso que tenía todo el derecho de participar. Si bien hay una categoría de mujeres, no, es que no entiendo. María Paz es mejor que su categoría de mujeres. Lo que es triste es que ganando, ahí sí, como dice nuestro técnico, perdió un poco. Si hubiera perdido, seguramente hubiera podido haber más niñas. Exacto. Bueno, vamos a hacer una pausa. Yo creo, porque hoy sí lo tengo que discutir con mis compañeros de mesa, que de hoy en ocho podemos seguir hablando de género para despedir el año. Caro, te esperamos de hoy en ocho si tomamos la decisión de seguir hablando de género, que esperaría que sea así. Muchísimas gracias y seguiremos hablando tú y yo de este tema que tanto nos gusta. Vamos a la pausa. Claro que sí. Claro, un abrazo grande. Chao, Carolina. Un abrazo para todos y me encanta, me encanta que estos temas empiecen a tocar, que se vuelvan a tendencia en nuestro país, porque de verdad tenemos que empezar a darle la relevancia que merecen, el trato a las mujeres en su profesión, porque es una profesión, y bueno, abrir todos estos espacios de debate y de enriquecimiento pues a todo este tema de equidad de género y la mujer en el deporte. Muchísimas gracias y obviamente nos seguiremos viendo siempre. Gracias. Listo. Chao. Chao. Bueno, continuamos aquí en el otro lado del deporte. Les recuerdo que nos pueden oír por todos los canales de la emisora La Voz del Derecho por Facebook Live, en YouTube, nos pueden encontrar también en las plataformas de podcast de Apple, iVoox y demás. Entonces esperamos que oigan este programa, que nos sigan oyendo, es el penúltimo del año y bueno, seguimos con nuestro tema. Le quiero dar la bienvenida a Sandra Sepúlveda. Sandra es arquera del Junior y además es arquera de la Selección Colombia. Entonces ya salimos de un poquito de la perspectiva de la perspectiva jurídica que nos dio una abogada sobre el tema de fútbol femenino y pasamos a la perspectiva de las jugadoras, que creo que pues puede ser más ilustrativa que una perspectiva jurídica. Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Bueno. Sandra, cuéntanos un poquito de ti. Mucha gente lastimosamente no conoce o no tiene acceso al fútbol femenino, no porque no lo transmitan, sino por falta de interés, por falta de negocio, no sabemos, pero aquí somos unos abanderados del tema. Nos gustaría que nos contaras un poquito de ti. Bueno, yo soy Sandra Sepúlveda, nací en el municipio de Bello, Antioquia. Soy estudiante en estos momentos de licenciatura en Educación Física en el Politécnico Colombiano de Menchaca Cadavid. Llevo más o menos 22 años jugando fútbol. ¿Cuántos años tienes? 30. Ya. Soy técnico en sistemas, he hecho cursos de administración deportiva, planificación deportiva. Jugué 2 años fútbol profesional en Israel, 2015 a 2017. Y pues toda la mayoría de mi trayectoria ha sido fútbol aficionado, que es lo que se ha jugado siempre aquí en Colombia. Ok. Bueno, ¿y cómo conociste a María José? Bueno, María José la conocí porque estamos montando un proyecto que no hay, que es
el que debe de respaldar a las mujeres futbolistas en Colombia, y es una asociación donde queremos vincular a todas las jugadoras y les queremos ayudar a que conozcan cuáles son las normas de un contrato de trabajo, cuáles son las garantías que los clubes les deben asegurar a ellas en ese tiempo en el que sean contratadas, y muchas otras normas que por parte de la federación y de la DIMAYOR nosotras tenemos derecho y aún no las conocemos. Entonces con María José estoy trabajando en eso, no solo María José, otras personas también están como metidas en el proyecto y hemos ido avanzando poco a poco, entonces por ahí fue que conocí a María José. Mi esposa, que es una abogada laboralista feminista y una convencida del fútbol femenino, porque además es muy amiga de María José, está, no sé si esté metida, pero siempre lo digo que está en temas laborales. Ella además es bien combativa, está metida en eso. Entonces, y además tienes un problema para ser amiga de María José, es que eres la arquera del Junior, que eso ya no sé si sea bueno, pero muy bien. Eso es lo mejor, porque además es una paisa hincha del Junior, o sea, creo que puede ser más hincha que yo del Junior, entonces ya se imaginarán cómo nos podemos entender con Sandra. No, realmente la pasión que uno siente por la institución en la que trabaja es eso, pasión porque conoce la institución, porque la institución abre muchas puertas, porque la institución te lleva a un mundo diferente. Entonces ese sentimiento, más que de pasión, también es como de agradecimiento, porque Junior ha sido una institución que ha arropado muy bien el fútbol femenino. Es que los dirigentes del Junior no son tontos, ahí hay negocio. De acuerdo. Yo creo, digamos, la intención de haber invitado a Sandra al programa es porque en este recorrido, en este pequeño recorrido que he podido tener en el mundo del fútbol femenino, he tenido la oportunidad de conocer a personas especiales y personas que he notado que realmente se toman el tema seriamente, y entre esas está Sandra. Desde el día 1 que la conocí, creo que le puse de presente mi admiración, y sobre todo porque me encanta que es una futbolista que no se queda únicamente con lo deportivo, sino porque sé con conocimiento de causa que es de las pocas jugadoras de nuestro país que se ha puesto en la tarea de conocer cuál es todo ese sistema normativo que rige el fútbol femenino a nivel nacional, a nivel continental y a nivel local, y que precisamente partiendo de todas estas regulaciones que nos otorga la FIFA, que nos da Conmebol y que incluso nos da la Federación Colombiana de Fútbol, ha logrado entender un poco más cuál es la situación actual del fútbol femenino, cuáles son las herramientas con las que ellas cuentan y qué son las cosas y cuáles son las estrategias y proyectos que se pueden empezar a implementar a corto, mediano y largo plazo aquí en nuestro país. Con Sandra hemos llegado a un consenso que creo que es demasiado importante, y es que la manera de hacer las cosas tiene que cambiar. No sé si ustedes, Andrés y Víctor, y los oyentes hayan tenido la oportunidad de ver en redes sociales en los últimos 2 años de los escándalos que eventualmente se arman cuando sucede alguna injusticia en contra de las jugadoras. Entonces el tema del gimnasio en la federación, cuando se lanzó la camiseta de la Selección Colombia para el Mundial de Rusia, que entonces se la dieron a Paulina Vega, pero no se la dieron a ninguna de las jugadoras profesionales de aquí de nuestro país. A finales de este año que se creó un hashtag en redes sociales que hablaba sobre queremos liga femenina por siempre, pero digamos que siempre se trataron de acciones completamente aisladas que representaban los intereses de una o de algunas pocas jugadoras, y que siempre el acercamiento para con la DIMAYOR o para con la Federación Colombiana de Fútbol e incluso con la Federación Internacional era un acercamiento conflictivo y en son de pelea. Sí. Es importante para nosotras poner de presente que el tema con el fútbol femenino tiene que cambiar, y tiene que cambiar de raíz. Y parte de ese cambio implica que ese approach o ese acercamiento que uno tenga con las autoridades del fútbol tiene que ser en un ánimo conciliador y en un ánimo de construir juntos. Yo, como les he dicho, defensora acérrima de las jugadoras profesionales,
pero creo que esa defensa tiene que estar enmarcada en unos límites de respeto y de reconocimiento del otro, en la medida en que no habrá liga femenina si los jugadores, si las jugadoras y los clubes están enfrentadas. Entonces, Sandra ya les empezará a contar un poco de más o menos cuál es la estrategia que tenemos a largo plazo, pero la idea es ir cambiando esa percepción de que los jugadores y los clubes y las entidades deportivas tienen que estar enfrentados. Creo que el futuro del fútbol femenino depende enteramente de que se construya en equipo, de que se trabaje en equipo y de que se logre aprovechar las herramientas con las que se cuenta en este momento y el elemento diferencial que hablábamos al principio del programa, que es la oportunidad de crear un espectáculo para las familias y de sacar negocio y de sacar provecho de eso para que tanto las jugadoras como los clubes lo vean como un proyecto sostenible a largo plazo. Hay un tema que yo digo es que el fútbol, no, el deporte femenino tiene que ser mejor negocio que el deporte masculino, al menos en Colombia. Medallas de oro desde Marisabel Urrutia y Mariana Pajón. Copa Libertadores, ¿cuánto nos demoramos en ganar una Copa Libertadores masculina? ¿Cuánto nos demoramos en ganar una Copa Libertadores femenina? Y en la mayoría de los deportes... No, éxito atletismo, Katherine Ibargüen. Katherine Ibargüen. No, pues Katherine Ibargüen es la mejor, no la mejor saltadora, es la mejor atleta por la IAF. Es decir, eso no lo ha logrado, nunca a pesar de que tenemos a Super Nairo y a Super Lucho, nunca ha sido el mejor ciclista del año, la mejor atleta. Es que no estamos hablando... Ese es el equivalente al Balón de Oro. El Balón de Oro, pero en atletismo, que es un tema mucho más distinto. Sandra, te oímos. Bueno, realmente lo que María José dice es muy cierto. Desde mi lado como jugadora, siempre los dirigentes han sido muy reacios con nosotras. Por ejemplo, en concentraciones o en los clubes, en concentraciones me refiero a la selección, los dirigentes nunca van a mirar cómo están las cosas, a mirar si necesitamos algo, si nos sobra de lo que tenemos. O sea, ellos asumen que porque estamos en concentración todo está perfecto y están muy alejados del entorno de las mujeres en cuanto a estructura, en cuanto a organización, en cuanto a todo lo que nosotras hemos necesitado. Entonces, cuando nosotras nos damos cuenta que es importante tener, por ejemplo, lo que decía María José, un gimnasio, la parte médica, la parte psicológica, cuando nosotros nos damos cuenta que el fútbol ha avanzado tanto y requiere de estos, entonces es donde empezamos a decir, no nos escuchan, no nos dan la oportunidad de hablar, pues entonces, como empezó el hashtag de queremos fútbol profesional por siempre, porque no hay una relación entre ellos y las jugadoras, o realmente no hay una asociación como la está Colfoot Pro, que está vinculada a los hombres, que hemos tenido dificultades con ellos para que tengan el fútbol femenino, pero no tenemos entonces un respaldo, no tenemos a una asociación, un grupo de gente que nos ayude, que nos asesore, que hable mediante nosotras. Entonces yo tomé como digamos que la vocería o la cabeza con otra compañera y con María José y otras personas que están digamos que ayudándonos en lo de la asociación, precisamente por eso, porque siempre que nosotras hemos querido pedir mejores condiciones, siempre que hemos querido pedir igualdad, pedir equidad, entonces somos un problema, somos las que peleamos, somos las que exigimos lo que no nos pueden dar, o somos las que estamos imponiendo que debe ser de X o de Y forma, y no es así. O sea, para ser profesionales tenemos que tener demasiadas cosas, un grupo interdisciplinario que nos ayude a estar en el óptimo nivel de rendimiento y así poder tener buenos resultados. Entonces, estamos en ese proyecto de crear la asociación precisamente para eso, para empezar a reeducar a las futbolistas en sus comentarios, en sus publicaciones, que sepan de la norma, que la lean, que sepan cuáles son los derechos, cuáles son los deberes, y así podamos estar en un camino del fútbol transformado y único de futbolistas que puedan estar más arropadas y apoyadas cuando decidan y sean conscientes de que ser profesionales no es solamente el papel, no es solamente porque tengo un contrato, es que me tengo que comportar como profesional, es que tengo que saber mínimo las normas que me cobijan y los deberes que tengo como futbolista profesional. Ok, Sandra, yo quería hacerte una pregunta
aprovechando este escenario, y es, hay mucho por hacer, pero pues eso es una frase de cajón. Tú como futbolista profesional, ¿qué crees o cuál es tu percepción de qué es lo primero que toca hacer para empezar a nivelar o para empezar a fomentar el fútbol femenino como fútbol profesional? Bueno, lo primero es que estamos perdiendo algo y es los derechos de formación, ¿cierto? De los derechos de formación se están perdiendo muchas cosas. Por ejemplo, una jugadora como yo que ya tiene 30 años, pues ya que van a pagar por Dios derechos de formación, sí he pasado por un montón de equipos, me formé en formas íntimas, pero ya he tenido un recorrido bastante largo, ya pues devolverme a que paguen derechos de formación sería pues una locura. No, porque es hasta los 23. En tu caso no hay problema. Ok, sí, o sea, listo, por eso. En mi caso no hay problema. Y muchas jugadoras deben saber eso, o sea, y también los dirigentes, que es hasta los 23, ¿cierto? Claro. Pero entonces, ese es el primer paso que tenemos que dar. O sea, tenemos los estatutos de la Federación Colombiana de Fútbol, y dice, estatuto del jugador del fútbol. No hace en ningún momento referencia a las mujeres, todo es enfocado a los hombres. Entonces no sabemos si nosotras estamos regidas también por el estatuto del jugador, porque me supongo que es general, o si debemos empezar desde cero, pidiéndole a la federación que genere unos estatutos o que modifique los estatutos del jugador para que las jugadoras de fútbol podamos ser profesionales con toda la normativa que ampara a los hombres. Sandra, en el reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores en el fútbol masculino, o en el reglamento, porque no habla de fútbol masculino, habla que cuando se habla de jugador se hace indistintamente en temas de género, por lo menos en el de FIFA, y FIFA ya lo ha corregido, no sé acá. Sí, no, en el de Colombia la única distinción que se hace es precisamente para lo que en eso sí hay igualdad de género, por lo menos en tema de criterios, menos formación. Sí, en la primera parte del programa, Sandra, cuando estábamos hablando del tema estrictamente jurídico, hacíamos referencia a este primer punto que para ti es sumamente importante y para nosotros también lo es, porque implica una discriminación de género que a juicio de Andrés incluso podría ser inconstitucional, y es que se deja expresamente claro que todo aplica indistintamente para hombres y mujeres, salvo la indemnización por formación, lo que evidentemente deja en desventaja al fútbol femenino, porque es que tenemos que tener en cuenta un asunto, y es que la base del fútbol profesional femenino son las escuelas de formación que desde hace más... Ahí te corrijo, la base del fútbol profesional son las escuelas, femenino o masculino. Refiriéndome exclusivamente al fútbol femenino, y vuelvo al tema que he tocado sobre las escuelas de formación que han existido en este país durante mucho tiempo, incluso antes de que existiera la Liga Profesional Femenina, y que son los que realmente le han creído al fútbol femenino, se quedaron sin absolutamente nada. No tienen una forma de subsistir que perdure en el tiempo y que les pueda implicar, que les pueda representar a ellos unos ingresos medianamente significativos para poder continuar con su labor de formación y para poder progresar. En este momento, el único ingreso que tienen las academias de formación de fútbol femenino son las mensualidades que pagan algunas de las jugadoras. Entonces ya desde la base estamos teniendo problemas. De acuerdo. Sí, no es solamente eso. Yo creo que ustedes se acuerdan de la normativa del licenciamiento de clubes de la CONMEBOL. Dice, uno de los puntos para cumplir con todos los requisitos que ellos tienen es tener equipo de primera, que acá lo están relacionando con el equipo élite que participa en el torneo del barrio, porque ahí no aplica para... Ese primer equipo no aplica como en los hombres, que en los hombres el primer equipo es el equipo profesional, pero en las mujeres lo están refiriendo al equipo que juega el torneo de barrio. Y además, dice, y una categoría juvenil del cual se pueda nutrir el primer equipo. Entonces son dos equipos. Entonces yo creo que los directivos tienen erróneo ese requisito, y realmente sería muy bueno para nosotras como futbolistas que la CONMEBOL aclarara ese punto, porque ellos piensan, o la mayoría, no solamente los dirigentes, sino muchas personas piensan que ese primer equipo al que hace referencia la CONMEBOL es un equipo grande de mujeres que tenés entrenando en una de las canchas más regulares que hay en la ciudad.
Bueno. y que con de acuerdo. Bueno, Sandra, María José y Caro que se fue, pero prometemos, ya no es un proyecto, ya lo impuse yo por edad, dignidad y gobierno, como era mi mamá, que hoy en 8 seguimos hablando de fútbol femenino. Nos despedimos a todos nuestros oyentes, a nuestros amigos, a María José, a Caro, a Sandra, a Víctor. Me encantó el programa. Les recomiendo mi columna de La República de hoy en Asuntos Legales, que también trata de igualdad de género. Nos vemos día en 8. Muchas gracias. Sandra, muchas gracias por haber sacado el tiempo. Sabemos que dentro del horario para entrenar y demás es un esfuerzo grande. De verdad, muchísimas gracias por estar acá y por compartirnos tu percepción desde el ser futbolista profesional. Y pues muchísimas gracias. Ya nos oiremos en una otra ocasión. De hoy en 8. Escucharon en La Voz del Derecho El otro lado del deporte. Trata los temas que conciernen a la historia y actualidad de los acontecimientos deportivos que cobija el derecho. Conduce Nicolás Abello Sabogal. El otro lado del deporte. Una presentación de La Voz del Derecho.